Muy buenas tardes, estamos otra vez con ustedes como cada jueves les anunciamos que nos encontraríamos en esta esquina. Pues bien, estamos viendo en este momento lo difícil que es enfrentar el miedo. ¿Se han dado ustedes cuenta de que este problema con el coronavirus que nos ha entrado a nuestras casas y nos ha comprometido nuestras emociones, nos ha involucrado con hábitos distintos, ha cambiado nuestras maneras de relacionarnos y se han dado cuenta que hoy, particularmente hoy, ha sucedido un hecho? Y es que la gente ha empezado a observar conductas completamente distintas porque se les dijo: tengan cuidado, vayan a sus casas, no entren a lugares masivos. Y bueno, la gente ha deducido que eso significa: nos vamos a quedar todos en casa, ¿por qué tiempo será? Entonces tenemos que abastecernos. Y se han dado cuenta ustedes que han invadido los centros comerciales, las tiendas, y han empezado a comprar compulsivamente todo lo que supone necesitamos para sobrevivir. ¿Y eso por qué hacen las personas? Alguien les dijo: vayan ustedes porque van a escasear los productos y tenemos que ir a las tiendas y comprar y apertrecharnos de todo lo que necesitamos. ¿Alguien nos dijo eso? No. Sin embargo, lo hacemos porque, decía hoy una señora en una de las colas, es que lo que pasa es que, mire usted, la gente está comprando cosas y las tiendas se van a quedar vacías y entonces no vamos a tener para poder comprar y sobrevivir. ¿Por acción de qué hacemos eso? ¿Por efecto de qué actuamos así? De algo que se llama miedo. Fíjense, tan grande, tan impactante, tan comprometedor es el miedo que nos involucra, nos cambia, nos compulsa, nos obliga a hacer cosas que antes no pensábamos hacer. Y a modo de recuerdo, fíjense ustedes, yo estoy recordando cuando veía las colas esta mañana, estaba recordando un hecho bastante triste que hemos vivido en los años 90. ¿Se acuerdan ustedes del Fujichoc? Todos lo recordamos en el Perú. Y yo lo recuerdo porque tenía en ese tiempo una pequeña empresa que había logrado montar. Y entonces cuando se produjo esto del Fujichoc, lo que más recuerdo de impactante era el cambio del precio del limón de un día para otro. Y entonces fíjense cómo actúa el miedo. Yo era pues entonces una jovencita, mucho más jovencita de lo que ahora ustedes me ven, por supuesto. Sigo siendo joven, pero aquel momento era mucho más joven, porque estamos hablando del año 90. Y entonces, pasando con el carro y yendo a ver a mi mamá, vi unas colas. ¿No saben ustedes qué hice? Me bajé y también hice cola, porque seguramente dije: van a comprar algo importante, y me puse a hacer cola. Mientras avanzaba la cola, yo no sabía qué estaban comprando. Había unos camiones allí que vendían productos, y resulta que cuando ya me acercaba más, me atrevo a preguntarle a las señoras que estaban delante mío: perdón, ¿qué cosa es? ¿Para qué cosa vamos a comprar acá? ¿Para qué estamos haciendo cola? ¿Saben ustedes para qué hacía cola la gente? Para comprar apio y poro. Paradójico, ¿no? Estaba haciendo una cola de más de una hora para comprar apio y poro. Bueno, terminé comprando el apio y el poro y llegué con un montón, con un atado de apio y poro a mi casa, porque en realidad la gente por el miedo hace cosas absolutamente impensables. No hay que dejarnos avasallar por el miedo, queridos amigos. No hay que dejarnos ir conducidos por el miedo. El miedo es algo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestra mente, y es algo que lo podemos gobernar. Respecto del miedo y de su fuerza, y de su influencia, y de sus consecuencias en este cerebro maravilloso que Dios nos ha regalado, vamos a hablar un poco esta tarde. El cerebro y la violencia. ¿Cuánto de la violencia realmente empieza en el cerebro? ¿Cuánto de la violencia tiene que ver con el comportamiento cerebral? Y en ese sentido es que quisiera que me sigan un poco en este camino de ir encontrando estos vericuetos de la mente gracias a ese intrincado, complejo, pero absolutamente maravilloso cerebro que tenemos. Fíjense, ocurre que nosotros tenemos un cerebro tan bien equipado, tan perfectamente bien equipado, que a falta de la acción de uno, existe pues
la tarea que debe desempeñar el otro. Y entonces cuando alguno de los segmentos de nuestro cerebro no aportan, vamos a trabajar un poquito en esta primera parte entre lo que nos permite indagar en el cerebro como factores que pudieran estar siendo desencadenantes de la violencia o que pudieran tener que ver con la etiología de la violencia. Fíjense, nosotros tenemos una estructura que se llama la amígdala cerebral. Todos hemos escuchado hablar de esa amígdala poderosa. Pues bien, la amígdala cerebral es esa estructura que nos permite generar emociones. Es la que nos impulsa y nos empuja a actuar con una emoción, con una sensación impresionante que sentimos, que experimentamos. Gracias a la amígdala cerebral tenemos esas emociones y las reconocemos. Pero la amígdala cerebral es así rudimentaria. Es así como viene, absolutamente sin ningún reparo, sin ningún freno. La amígdala cerebral simplemente suelta la emoción. Pero gracias a Dios, esta amígdala cerebral tiene a alguien que la ayuda, alguien que pule un poquito, que acomoda, que frena esa emoción que puede ser rudimentaria y que puede expulsar cualquier respuesta frente a un estímulo que ocurre. Si alguien me dice una cosa desagradable y fea, mi amígdala me va a empujar a que yo responda, ¿no? No poniendo la otra mejilla, no, al contrario, alistando el puño para contestarle. Eso hace la amígdala cerebral. Pero felizmente tenemos a una estructura muy importante, que es la corteza prefrontal. ¿Qué hace la corteza prefrontal? Pule. Dice un momentito, cálmate, porque hay que frenar. Mira, si tú haces eso y tú le pegas, te van a llevar a ti a la policía y tú vas a quedar como el desesperado, como el bruto que no sabe manejar su conducta. Cálmate. Esa es la corteza prefrontal que entra y le dice a la amígdala, momento, espérate, no es el momento de responder así. Te va a ir peor. Esa es la corteza prefrontal. Fíjense, y tenemos la intervención, claro, todas estas experiencias que vivimos se guardan. ¿Dónde se guardan? En el closet sensorial que tenemos en el cerebro nosotros. ¿Ah? Se guardan escrupulosamente en el hipocampo, que es el que recuerda todo. El factor emocional ese lo recuerda con nitidez el hipocampo. Gracias al hipocampo recordamos los momentos difíciles vividos, los momentos dolorosos y amargos y también los momentos tristes que hemos experimentado a lo largo de la vida. El hipocampo es el que nos lo regala, nos lo ofrece. Cuando el hipocampo tiene una alteración, entonces no recordamos el factor emocional de las experiencias que hemos vivido, no las recordamos porque el hipocampo es el que nos retorna eso a la memoria. Y fíjense, pero así como el cerebro tiene sus aspectos singularmente importantes, aquí hay, en esta estrecha relación que debe haber entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, es en donde se tiene que poner freno y limitaciones y regulaciones a las conductas que pudieran salir rudimentariamente violentas. Porque ¿quién no tiene un colerón? Pues, ¿quién no se pega un colerón y una molestia en la vida en algún momento de la cotidianidad? Todos podemos tener un colerón. Si el hijo no resultó como queríamos en este día, no hizo la tarea, no completó, qué sé yo, nos enojamos. Y tenemos derecho a enojarnos, y somos personas, y nos enojamos, y no es malo enojarnos. No se trata, he escuchado alguna vez a algunas personas hablar acerca del control de las emociones o el control del... Y no hablemos de control, porque lo que controlamos es a la fuerza. Aplicamos instrumentos y estrategias que van a decir, no hables, no hagas así. No se trata del control. Si no saben de qué se trata, de agarrar eso que se llama impulso, eso que se llama emoción enojada, emoción complicada, que puede ser hasta ira, pero no la dejamos desbordarse por su cuenta, sino la cogemos y la dirigimos, la gestionamos, decimos, no, un momentito, todavía no es momento de hablar porque estás tan enojada que lo que tú vas a querer resolver el problema de en este momento no solo no vas a resolver el problema, sino lo vas a convertir en dos, porque vas a hablar de más y vas a hacer de más. Entonces, no es momento de intervenir. Siempre decimos
Cuando tenemos una dificultad, una molestia y un conflicto con alguien, siempre decimos, espere un poquito para responder. Respire y responda después de media hora, ¿cierto? Y tiene su razón biológica. Fíjense ustedes, si nosotros respondimos durante los primeros 5 minutos y durante los primeros instantes en que hemos recibido el estímulo, quien habrá respondido sin filtro, sin freno, sin colador, es precisamente la amígdala cerebral. Y ya ustedes saben cómo responde la amígdala cerebral. Responde rudimentariamente como el niño que responde a cualquier estímulo que lo puede afectar. No ha tenido el momento de intervenir esa corteza prefrontal para pulir, para frenar, para acomodar, para regular. Y fíjense, si es que nosotros dejamos que, por ejemplo, intervenga con mayor estructura, con mayor redondez, con mayor acabado, todas estas respuestas que son producidas por ese estímulo fatal que puede haber estado antes de nuestra molestia, el que nos da una interpretación, el que dice, no, no te lo dijo por eso, te lo dijo porque a menudo nosotros podemos responder frente a estímulos de manera inmediata y contingente, sin detenernos a pensar un poquito qué fue en realidad lo que me quiso decir esta persona. Le damos siempre una interpretación propia, ¿cierto? Todo tiene nuestra propia interpretación y cada uno hace la interpretación según cómo le parece. ¿Ustedes saben cuánto de nuestras conductas en realidad responden a un principio absolutamente subjetivo? Ustedes saben que por lo menos el 75% de nuestras conductas responden a subjetividades. Casi la mayor parte de nuestras conductas entonces son lo que yo pienso, con estos lentes que yo uso, es lo que yo creo, es lo que me parece a mí. A veces eso que me parece a mí no es exactamente cierto. Y entonces, pues cuando metemos la pata, pues ya ni modo, ya lo dijimos, ya pues, ya fue. Ya, en vez de resolver el problema que es uno, ya tengo dos, porque ahora si me equivoqué tengo que pedir disculpas. Y como a veces tengo un ego muy gigante, no puedo pedir disculpas, me cuesta pedir disculpas. ¿Saben ustedes quién es el que interpreta? Se toma su tiempo y hace el cálculo interpretativo y busca el significante de esas emociones para encontrarle una respuesta. Es esto que se llama el giro del cíngulo. Y el giro del cíngulo que está trabajando permanentemente nos da ese insumo para que podamos actuar. Pero claro, no responde junto con la amígdala cerebral, se toma su tiempo para decodificar, para establecer estas variables que le dan una interpretación a las acciones. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro humano? A menudo, esta corteza prefrontal, que es la que es tan importante porque nos permite, estimados amigos, hacer que tengamos ese filtro con el que vamos a trabajar en adelante. Y ustedes saben qué etapa de la vida es diametralmente importante y que gracias a esta etapa construimos precisamente esa fortaleza que nos va a acompañar el resto de la vida y la formación de nuestra personalidad. Ocurre entre los 9 y 12 años. En esta etapa es donde nosotros vamos a echar mano de todos nuestros recursos para que esa corteza prefrontal en realidad haga su tarea, haga su trabajo y todo el sistema dopaminérgico en nuestro cerebro se va a preparar. Pero sucede que cuando lo que nosotros hemos traído no está de repente bien dotado, porque hay una cosa que tiene que ver con los hombres, porque tiene que ver con la testosterona y este es un factor gravitante en la violencia. A mayor aumento de testosterona, mayor proclividad para la violencia. Escúchenme, por favor. No es que se me ocurra a mí, así estamos hechos biológicamente. A mayor producción de testosterona hay una mayor proclividad para la violencia. Ah, quiere decir en que entonces los hombres están hechos para ser violentos. Sí, pues están hechos para ser violentos. No significa, porque la violencia es una conducta finalmente, no significa que ellos tengan que serlo porque no hay otra manera.
efectivamente los hombres tienen una característica, vienen precisamente dotados de una habilidad principal para proteger su procreación. Por eso es que el hombre puede procrear hasta los 40, no, 50, no, 60, no, 70, no, 80. Hemos visto casos de hombres que han podido tener hijos incluso hasta los 80 años, mientras que las mujeres no. Por eso es que las mujeres, cuando nos concentramos en buscar pareja, que no lo hacemos socialmente, sino lo hacemos biológicamente, echa a andar nuestras feromonas y empezamos a oler y sentimos, por acá es, porque por acá, si tengo 20 años, si tengo 25, si tengo hasta 30, empiezo a sentir la sensación de la necesidad. Por acá creo que es porque creo que por acá puedo tener la posibilidad de traer y fecundar, porque acá hay genéticamente una atracción. ¿Y por qué? Porque siento que hay la posibilidad de que con este caballero y todas sus hormonas venga la posibilidad de la procreación. Entonces las mujeres estamos apuradas por tener hijos, químicamente hablando. Socialmente esto ya es otra manera de mirar, pero químicamente hablando la mujer biológicamente está dispuesta a buscar esa manera de encontrarse, de hacer feedback, de encontrar, de hacer ese clic con el caballero que viene trayendo su contenido genético, porque yo quiero ese contenido genético para tener hijos. Porque la mujer sabe que tiene poco tiempo para eso. El varón no. Por eso es que el varón anda probando suerte por aquí y generalmente cuando sospecha que la mujer lo quiere casar a través del matrimonio, escapa, dice, no, yo todavía tengo mucho tiempo. Y a veces nosotros decimos, sí, maricón, cobarde, ¿por qué te largas? ¿Por qué no asume la consecuencia de tus actos? Y no es tan cierto que sea un cobarde y que le tema a la cuestión del matrimonio. Lo que es cierto es que sabe que todavía intrínsecamente hablando, biológicamente hablando, hormonalmente hablando, el varón sabe, su cerebro sabe que todavía puede seguir intentando porque tiene mucha vida por delante para reproducirse, para cuidar esa producción genética que debe traer consigo. Entonces sí, pues el hombre está dotado para cuidar esa porción. No, yo tengo que cuidar la protección de ese torrente genético que voy a traer al mundo, lo tengo que cuidar. Y entonces está hormonalmente listo para eso. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene que ser violento? No, porque la violencia es la conducta. Nosotros miramos a la violencia cuando ésta se presenta conductualmente. Entonces, miren, observen ustedes aquí un detalle. Entonces, ¿cómo es que la violencia termina resultando? Es porque hay factores que intervienen dentro del cerebro, porque el cerebro tiene factores concomitantes para ir incrementando esta sensación de violencia. Si, por ejemplo, tenemos un factor importante, si la corteza prefrontal no está trabajando bien, escúchenme, queridas amigas, amigos, si esa corteza prefrontal en su cerebro no ha hecho su trabajo, está por alguna razón alterando o desordenando su producción, su trabajo, su intervención, ¿sabe usted qué va a pasar? Va a ocurrir que nuestras neuronas espejo van a empezar a ser defectuosas en su trabajo. Es decir, cada vez miramos menos estas actitudes con empatía y con sensibilidad. Cada vez sentimos menos el dolor ajeno. Cada vez sentimos menos lo que le pasa al otro. Sufrimos menos por lo que le pasa al otro. ¿No le parece conocido esto de la falta de empatía? ¿No está observando usted acaso en este momento un factor importante que es destacable en la conducta de los chicos y las chicas, especialmente jóvenes en este país, en este momento? Basta más que mirar cómo se portan los chicos en la escuela o frente a un accidente que podemos observar en la calle. ¿Qué observamos? Muchas veces falta de empatía. Y la gente me decía algunos días atrás, Pilar Higashi, en una entrevista, que efectivamente estamos observando una falta de empatía, pero esa falta de empatía no es una casualidad, o es que no, es culpa de este cerebro y de este otro. Entonces seguimos contando y vamos a terminar en una dificultad muy seria. ¿Por qué es que hay falta de empatía? ¿Por qué es que nuestros chicos no están sintiendo? ¿Acaso no será
que estamos enfrentando la posibilidad de un síndrome que está acercándose cada vez más vertiginosamente a nosotros y a los cerebros humanos y no nos damos cuenta? Hay un síndrome que se llama lexitimia. No me importa nada lo que te pase a ti. Este caso que hubo hace muy poquito de esta madre que quiso ahorcar, que de hecho ahorcó a su niña porque hacía mucha bulla y no le dejaba dormir. ¿Escuchó usted? Jovencita. De esos casos estamos viendo muchos, muy seguidos. Sucede que no tengo empatía. Como este otro caso que hemos visto de un fulano que quiso violentar a una anciana y quiso violentarla sexualmente de más de 89 años, creo, la anciana. No importa si es una anciana que apenas camina, no me importa. Claro, esta falta de empatía que ya se va colocando en una situación de anomalía, va a tener que ser examinada probablemente desde el punto de vista patológico. Pero esta intervención de la corteza prefrontal sobre la amígdala es vital. ¿Cuándo es que es importante que nos demos cuenta que la corteza prefrontal está trabajando y haciendo su tarea? Escúcheme, entre los 9 y los 12 años es sumamente importante eso. Entre los 9 y los 12 años es importante que la corteza prefrontal haga su tarea. Y entonces haga su tarea y tenemos que darnos cuenta que lo está haciendo. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede que si nos damos cuenta que la corteza no está trabajando, no hay una regulación importante de su acción, entonces va a ocurrir una cosa muy peculiar, que lo que hemos guardado en el almacén sensorial durante todos estos años, hasta los 9, 10, 11 años, todo lo que hemos vivido, si hemos vivido violencia en el hogar, y nuestra corteza prefrontal no está interviniendo, no está actuando de manera decidida, es muy probable que eso se conserve en el adulto y responda en consecuencia. ¿Eso qué significa? Significa, queridos amigos, que, por ejemplo, si hemos aprendido a desarrollar buenos hábitos en esta etapa, esos hábitos los vamos a preservar en la edad adulta. Si en esta etapa nuestra corteza ha trabajado, ha intervenido, ha modelado, ha regulado, porque así lo hemos aprendido, nos lo enseñaron en la escuela, en la casa, es muy probable que el adulto también lo enfrente y lo resuelva, ¿cierto? Que también cuando es adulto lo puede expresar con suma claridad. Lo que no sucede, si es que hemos vivido violencia, si es que hemos vivido peleas, si es que hemos vivido angustias, discusiones, enfrentamientos entre los padres, violencia, por ejemplo, económica, no tengo comida, mi padre roba porque tenemos que comer y bueno, pues voy normalizando la violencia porque mi padre roba, precisamente porque así nos ha enseñado a vivir. Obviamente, ¿cuál será la conducta que tenga esta persona? No porque imite, no porque lo imite, ojo, no es que yo mire que robó, entonces yo también voy a robar. No es que yo veo que grita y habla lisuras y yo también lo voy a... No es imitación solamente. Es que hay una preparación en el cerebro para facilitar ese comportamiento. Esa preparación en el cerebro que facilita ese comportamiento tiene que ver con la intervención de la corteza prefrontal y de lo que hacemos y de lo que hemos hecho entre los 8 primeros años de vida y entre los 9 y 12, si no hemos aprendido a hacer que esa corteza prefrontal trabaje y regule y haga su tarea y no nos hemos dado cuenta, espere usted que en la etapa adulta esto entonces se reproduzca de una manera dramática, perturbadora y probablemente hasta peligrosa. Entonces, el sistema dopaminérgico, por ejemplo, tiene que ver con el aumento de la dopamina, tiene que ver con la serotonina. Si es que estos, que son factores que contribuyen con una respuesta violenta en el cerebro y nosotros no nos estamos dando cuenta, y es esto uno de los factores que ayuda. Ahora, ¿qué contribuye para que esos factores puedan ser desencadenantes? Escúcheme, contribuye todo lo que hemos vivido, pero también todo lo que comemos, también lo que le echamos. Usted sabe que el cerebro trabaja, esta sinapsis, esta conexión neuronal trabaja haciendo sinapsis con la intervención importante, influenciante de los neurotransmisores. Y nosotros tenemos una cantidad de neurotransmisores gracias a los cuales nuestro comportamiento cerebral va a ser en un sentido o en otro. No se olvide
que nosotros nacemos trayendo por herencia esto que se llama temperamento y que son un conjunto de rasgos de naturaleza bioquímica que traemos por herencia, un poquito de papá y un poquito de mamá. Estos neurotransmisores que trabajan en nuestro cerebro de manera permanente, la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, todos van a hacer su trabajo. Pero si se desordenan y algunos empiezan a aumentar y otros empiezan a disminuir, entonces afectamos, por ejemplo, el sistema dopaminérgico, entonces tenemos permiso biológicamente, funcionalmente, casi permiso para ser violentos. Es un empujoncito lo que falta. ¿Dónde estaría entonces ese empujoncito? ¿Saben dónde? En el medio social, en la relación social. Porque claro, nosotros traemos por herencia factor biológico, neuroquímico, esos son rasgos químicos. Sí, está bien, los traemos por herencia, pero la intervención del medio social, que es el gran modificador que coge esto que hemos traído por herencia y lo modifica, lo transforma, lo cambia, lo corrige y lo pone en visible de una manera distinta porque lo ha modelado en el curso de su intervención. ¿Quién es el modificador primario? Pues la familia. ¿Quién es el modificador secundario? La escuela. Ojo, la escuela tiene que intervenir. No, yo enseño a leer, a escribir, a sumar, a restar. No, señor. La escuela es el factor importante que completa, ayuda, continúa la tarea del modificador primario. La escuela, ¿correcto? Entonces, la escuela y luego será pues la sociedad, porque ese es el factor, todos los que forman parte del contexto social, el trabajo, el instituto, la universidad, la calle, etcétera, los medios de comunicación que son importantes, todos ellos contribuyen con el proceso de socialización que ya se inició con la familia. Ojo, la familia establece los parámetros más importantes para que esta persona que trae su cerebro con ciertas disponibilidades biológicas, el cerebro está expuesto a esta influencia. La familia tiene que hacer su tarea. Ah, claro está. Ahí tenemos otro segmento importante que vamos a entrar a detallar en el siguiente segmento. El siguiente segmento lo vamos a precisar justamente relacionándonos a qué aspectos, qué factores podrían estar contribuyendo con la violencia para hacer que esta violencia crezca, se establezca y se quede con nosotros como peligrosamente lo estamos notando. Muy bien, queridos amigos, entramos entonces a unos minutos de receso para que regresemos con estos factores concomitantes que son los que contribuyen con la violencia. Muy bien, regresamos. No te olvides de dar un like a Global Studio TV. Un like a Global Studios. Like a Global Studio TV. Like a Global Studio TV. 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 No olvides darle like a Global Studio TV. Te lo dice Ricardo Izquierdo y yo soy Teo Calderón. Hola amigos.
estamos de regreso, estimados amigos. No se olviden que están los teléfonos allí en pantalla. Como usted puede notar, es 970-072-088. Puede usted hacer llamadas, puede usted hacer comentarios, porque este programa, queridos amigos, lo hacemos todos. Acuérdese que usted puede intervenir, puede opinar, puede preguntar. Estamos en Global Studio y estamos esperando, listos para escucharlos. Sintonícenos los jueves a partir de las 5 de la tarde, estaremos siempre juntos. Muy bien, estábamos haciendo alusión de cuál es la intervención del cerebro en el proceso de la violencia y quería comentarles que existen algunos estudios, algunas investigaciones hechas, por ejemplo, por Fish en el año 2005, que presentaban estas investigaciones hechas en justamente lo que les hacía comentario hace un momento en esto de la alteración del sistema dopaminérgico. También se había encontrado en este estudio un desorden, una desregulación en la producción del glutamato. Y esto había sido uno de los factores concomitantes reiterativos en la presencia de los cerebros de personas que habían sido investigadas y eran asesinos, criminales. Entonces, había un factor que se repetía y que era concomitante a la presentación anatómica y biológica del cerebro humano, donde se confirma la intervención de esta alteración del sistema dopaminérgico y también de una alteración del glutamato. Sin embargo, lo que también confirman estas investigaciones, estos estudios, es que la poca acción, el poco trabajo de la corteza prefrontal justamente favorece este desorden neuroquímico en el cerebro. Por lo tanto, efectivamente, surge el descontrol de la personalidad y puede incluso permitir la presencia de psicopatías o de trastornos de la personalidad que pudieran tener que ver con incluso el estudio indicaba una reducción del 11% de la sustancia gris en la corteza cerebral. Mire usted que hay factores que pudieran estar hablándonos de la presencia, obviamente estaríamos hablando de psicópatas y de trastornos de la personalidad completamente bien definido. Pero, obviamente, nosotros vamos a examinar la violencia en su presentación final. Y habíamos hablado que en este segmento vamos a referirnos un poco a cuáles son los factores concomitantes. Es verdad que el cerebro puede tener estas premisas condicionantes que tienen que ver con algunos cerebros. Pero ¿qué hacemos para que esto ocurra o no ocurra en nuestro cerebro? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o es que simplemente, bueno, venimos así, cortados por una tijera en un molde y listo, ya está, no tenemos que hacer más que quejarnos de nuestra suerte y no podemos hacer absolutamente nada? En realidad, en los casos en los que encontramos alteraciones neurobiológicas, deberíamos recordar un poco que en efecto hay una diferencia visible, tangible, entre el cerebro del hombre del Cromañón y el cerebro del Homo sapiens, ¿cierto? Hay una diferencia anatómica, funcional, biológica, hay una diferencia. Antes teníamos miedo de que se pierdan neuronas porque estábamos absolutamente paranoicos pensando en que se perdían las neuronas y ya no íbamos a poder tener neuronas y nos íbamos a volver un poco idiotas si perdíamos neuronas, ¿cierto? Eso era una corriente bastante bien afirmada y creída por muchos años. Hoy hemos aprendido a pensar y a confiar más en ese cerebro maravilloso que Dios nos ha regalado. Y hemos encontrado algo que es brillante, importante y absolutamente determinante en la vida del ser humano. Se llama la poda neuronal. ¿Ha escuchado usted hablar de esa frase que dice la poda neuronal? ¿Y qué cosa es pues la poda neuronal? Si no es más que la posibilidad de que cierto segmento del cerebro donde se eliminan las neuronas por alguna razón es, sin embargo, absolutamente un hecho fáctico y cierto que la información que llega a nuestro cerebro va a ser recibida por todo nuestro sistema, por todo nuestro sistema neuronal y va a ser guardada esa información. Producimos neuronas, entonces
después de esa poda neuronal, vamos a poder tener la información que no se ha perdido en ningún momento. No se pierde esa información. Ojo con eso. Entonces lo guardamos. ¿Dónde guardamos la información emocional? Lo dije hace un momento. ¿Dónde guardamos la información emocional? Hay una información emocional que se guarda en el recuerdo, que dice, ah, me gustó. Cuando yo tuve ese novio que tuve en el pasado, a mí me gustó, me quedó un recuerdo impresionante, hermoso. Lo disfruto cada vez que lo recuerdo. ¿Ah? O si no, yo puedo recordar a ese novio, ah, no, yo con ese la pasé terrible, era muy celoso, muy dramático, muy intenso. Ay, no, yo recuerdo que con él nada. ¿Se acuerda? Se acuerda uno de las emociones, ¿verdad? Yo le cuento, porque las emociones vienen ¿con qué? Con los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos nos dan la información. Les cuento que yo tenía pues un novio, en esos tiempos de chiquititud, cuando estudiaba en la universidad, tenía un novio que usaba un perfume y ese perfume se llamaba Agua Brava. Existía, no sé si ahora existe ese perfume, pero existía. Y entonces este novio que usaba ese perfume, había una relación estrecha entre este recuerdo afectivo y la famosa fragancia. Pero sucede que, bueno, lo dejamos de ver por años y años, pasaron los años, y un tiempo subí, de repente hace unos pocos años atrás nomás subí al tren y sentí ese olor. Hace algunos años atrás sentí ese perfume y dije, no, ese es. Y volteé a mirar dónde estaba. Lógicamente me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era completamente ilógico, porque han pasado tantos años y no creo que una sola persona en el mundo use pues esa fragancia, ¿cierto? ¿Dónde se quedó ese recuerdo? ¿Ah? Emociones, y esto es que es una fragancia que yo recordé y lo guardé en mi almacén sensorial, del que me daba cuenta, ¿quién? El hipocampo, que es el que guarda los recuerdos emocionales, que es el que los guarda, y gracias a ellos nuestro almacén sensorial registra formulitas con las que nos permite vivir y defendernos el resto de la vida. Eso lo tenemos ahí guardado. Por si acaso, señora, ojo, lo que usted vivió está guardado en su almacén sensorial y su hipocampo lo recuerda perfectamente. Lo bonito y lo desagradable y doloroso también. ¿Correcto? Muy bien. Pues ya sabemos que eso está ahí. Ajá. ¿Qué hacemos en consecuencia? Fíjense, hay factores que son concomitantes, decimos, factores que contribuyen, factores que colaboran con la violencia. ¿Ah? Sí, señor, ojo con eso. Maestros, padres de familia, ojo con esto. Efectivamente hay factores que colaboran con la violencia. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, usted debe saber que ese conjunto de neurotransmisores con los que trabajamos el pensamiento y las conductas, el 30% de ellos los debemos a la ingesta de la comida. El 30% va a ser influencia de la comida, ¿correcto? El otro 70% faltante es influencia de los pensamientos. Ah, pensamientos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Lo que usted come influye? Por supuesto que influye. ¿En qué se convierte la salchipapa, el pollo bróster, la papita frita, la hamburguesa, la pizza? ¿En qué se convierte? ¿Saben qué se convierte? Son calóricos, ¿verdad? Se convierte en adrenalina. Y la adrenalina va a colaborar con ese factor a veces peligroso cuando se desordena, y es la dopamina. La dopamina es la sustancia que nos facilita el placer. Quiero más comida, quiero más recreación, quiero más trago, quiero más sexo, quiero más. Ese quiero más se debe a la dopamina. Y entonces la dopamina, si la desordenamos, va a tener un efecto absolutamente dramático y peligroso en nuestro cerebro y por lo tanto en nuestra conducta. Queridos amigos, para nosotros es sumamente importante que nos demos cuenta de que así como la comida influye todo lo que entra por los órganos de los sentidos. ¿Me escucha?
todo lo que entra por los órganos de los sentidos, ojo, oído, nariz, boca, tacto, todo entra al cerebro y se decodifica. El cerebro lo procesa, lo acomoda y de acuerdo con eso se aumentan y se bajan, se desordenan o se ordenan nuestros neurotransmisores y gracias a ellos terminamos haciendo o pensando o sintiendo. ¿Correcto? Entonces, ¿puede usted echar mano de esas influencias para generar pensamientos y conductas saludables? ¿Puede? Claro que sí. Claro que sí. Es decir, si usted come saludable, pensará saludable y actuará saludable. Si usted come basura, usted responda. ¿Correcto? Siga comiendo salchipapa todos los días. Lunes salchipapa, martes pollo bróster, miércoles hamburguesa, jueves pizza, viernes pollo a la brasa y sábado remate usted con una salchipapa, salchibro, no sé cuántas combinaciones. Ah, mostrito creo que he visto alguna vez. Ya. Ahí tiene usted un caldo de cultivo para una conducta impulsiva y que termine, por lo tanto, en una conducta manifiestamente violenta. Si a eso le suma a usted que es varón y su porción de testosterona hace su parte de la tarea, es un poco violento, es un poco agresivo, y si a eso le suma una crianza permisiva y tolerante, quiero esto, toma, quiero el otro, toma, 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 entonces tiene usted un cóctel preparado para conducta violenta. Si a eso le suma horas frente al televisor o al computador, entonces usted estará trabajando para que ese cerebro sea insensible y pierda, ¿qué cosa? Empatía. Y la producción y el trabajo de las neuronas espejo no actúen. Y entonces esa alteración va a redundarse en falta de empatía. Y esa falta de empatía es el punto de alarma para hablar de que tenemos enfrente una personalidad proclive a la violencia y a otras cosas mucho más relacionadas con ella. ¿Cuántos actos de violencia hemos visto? Violencia no solo verbal, no solo física, emocional y psicológica. Si yo le digo a mi hijo que es pequeño, que cometió una infracción, como las muchas que cometen los niños, si yo le digo, ya, me voy, te quedas. Como sucede mucho con las mamás, lo veo en los carros, lo veo en el tren, lo veo en el metropolitano, lo veo en el mercado. No me voy, te quedas, ¿Usted sabe lo que está haciendo, señora, cuando le dice eso a su hijo? Le está haciendo sentir miedo. Y el miedo es uno de los disparadores de la agresión y la violencia. Usted le dice, me voy, te quedas. ¿Qué le está haciendo sentir? Abandono. Entonces, esta persona que hoy, cuando es menor a los 9 años, siente sensación de abandono, créame que se va a convertir eso en un nudo emocional que cuando sea adulto va a terminar siendo dramáticamente compulsivo para que nadie lo deje, pero sí probablemente abandonador. ¿Correcto? Si usted sigue amenazando a su hijo diciéndome, me tienes harta, ¿en qué momento te traje al mundo? Porque ya fue un error. Usted estaba enojada, cierto, usted se peleó con el marido la dejó, se fue, está usted enojada y le dijo, sí, ya me cansé de tus berrinches, que por acá, ¿por qué te he tenido? Bueno, pues, si usted dice eso una sola vez, créame, señora, que lo va a guardar en su memoria ese niño toda la vida. Y va a ser causante de que entre los 9 y 12 años esa corteza prefrontal no haga tal vez su tarea como esperamos. Es decir, la empatía, es decir, las neuronas espejo, es decir, la conducta que nosotros esperamos cuando sea adulto, esa conducta regulada, esa conducta autorregulada, pues no ocurra por efecto de lo que usted dijo o hizo en esa etapa de la vida de su niño. Luego decimos, escucho muchas veces a las mamás cuando dicen, ay, no sé por qué mi hijo es violento, porque en mi casa nadie se pelea, no, nadie se trompea, nadie se pega, nadie, no, si no, yo no sé por qué es así. Bueno, y le pregunto, señora, la verdad, ¿y qué mira en la televisión su hijo o usted? Bueno, es que mira en la televisión, no sé, creo que mira esas películas de robots. ¿Y qué hacen los robots? ¿Rezan?
¿Se quieren mucho? No, se pelean, pero es mentirita, hermano. Ah, pero se pelean. Sí, y usted pregúntele en qué terminan las peleitas. ¿En qué terminan? ¿En qué terminan? No, es que yo mato a los malos nomás. Ah, pero matas a los malos, ¿cierto? Pero los matas, pues. ¿Qué es matar? A ver, explíqueme, señora, ¿qué es matar? Quitarle la vida, pues, ¿cierto? Y si yo le quito la vida ahí una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces, 100 veces le quito la vida, aunque sea a los malos, ¿sabe cuál es la distancia entre quitarle la vida a alguien que no es en el sentido virtual, sino en el sentido real, después cuando tengo 20 o 30 años? Pues si ya me acostumbré a decir matar, ¿qué significa? Normalizar. Significa que, bueno, así es pues, así es. Si esa persona se sienta horas en el computador y hace eso, su cerebro guarda información. Y esa información será valiosa para construir el repertorio de sus conductas en el futuro. ¿Cierto? Guarda información valiosa. Recuerde, todo lo que entra a su cerebro por los ojos, oído, nariz, boca, tacto, construye, prepara, le otorga ese colchón neuroquímico a su cerebro y en consecuencia prepara el pensamiento y prepara el cóctel químico con el que su conducta va a terminar aflorando luego. Entonces, ¿sí tenemos intervención o no? ¿Sí tenemos influencia o no en la conducta del ser humano violenta o agresora? Claro que sí. ¿Tenemos intervención en la conducta sumisa? Por supuesto que sí. Si no hemos educado a nuestros hijos en el respeto, en la tolerancia no es igual que la permisividad. Si yo le permito todo, le permito que me falte el respeto, le permito que me pegue cuando es un niño. Ah, no, es que no sabe que yo soy su mamá. Ah, no sabe. Entonces, ¿quién tiene que enseñarle que tú eres su mamá? ¿Quién? ¿La vecina? No, tú tienes que enseñarle que eres su mamá utilizando pautas de comportamiento y de modificación, pero tienes que enseñarle que eres su mamá. No es que como no sabe, yo le dejo. Es que está chiquito, no sabe. Ah, ya. Entonces quieres enseñarle cuando ya esté grande, cuando ya no haya nada que hacer. No, pues querida señora, lo que se le enseña al niño se le tiene que enseñar desde que nace. Si cuando nace al niño en la teta, ¿se acuerda usted que le hablaba el segmento anterior, el jueves pasado le decía a usted, quiero, toma la teta, quiero, toma, y esto era como decirle al niño, el mundo está a tu servicio, cuando tú quieres, pides y te doy. Pues si usted sigue esa regla a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, y casi siempre defiende a su niño contra el mundo porque su hijo es lo más importante, primero es su hijo, segundo es su hijo y tercero es su hijo, y va y se pone los guantes para trompearse con el profesor porque el profesor le llamó la atención, lo que usted está haciendo es sobrecompensar, sobreestimular. Y si sobrecompensa, sobreestimula, sobreprotege, ojo, escúchenme, lo único que estará haciendo es criando a una persona con muchas falencias en la autoconfianza, en la autonomía, y tendrá mucho miedo de intervenir, y tendrá mucho miedo de actuar, porque en el fondo está esperando que venga papá a salvarlo o mamá a salvarlo. Y entonces tendrá menos posibilidades para defenderse frente a la vida, porque no las va a desarrollar, no ve que usted no lo va a dejar que desarrolle. Él va a decir, mamá, me hicieron tal cosa, la mamá viene y se pelea en el colegio para defenderlo. Entonces, tenemos serias dificultades. ¿Alguien está llamando? A ver, tenemos una primera llamada, diga usted. Estimado amigo, dígame su nombre y de qué distrito para enviarle un saludo. A ver, ¿escuchamos? Sí, buenas, doctor. ¿Se desconectó? Ah, bueno, vuelva a intentar y estamos aquí para contestarle. No se olvide que puede usted llamar en el 970-072-088. Estamos hablando de los factores que intervienen en este proceso del desarrollo de la violencia como parte de la conducta humana. ¿Nos importa la violencia? Sí. ¿Podemos hacer algo contra la violencia? Sí. ¿Podemos hacer de manera individual desde nuestra casa algunas cosas? Sí.
Esos factores concomitantes tienen que ver con la comida, tienen que ver con la conducta, tienen que ver con lo que hacemos, tienen que ver con lo que miramos. Si usted ve películas violentas y deja que su hijo vea películas violentas, no se sorprenda de que use la violencia para resolver problemas en la vida. Si usted, por ejemplo, usa frecuentemente, si usted es adulto, tiene familia, pero usa la pornografía como un instrumento de estímulo permanente, pues sepa que la pornografía le va a ayudar para aumentar las dopaminas en el cerebro. Y se van a desordenar las dopaminas y entonces estará proclive al placer y el placer será entonces un elemento a veces discordante. Tenemos, a ver esa llamada. ¿Se escucha? Se desconectó. ¿Qué pasa con nuestro amigo que quiere y no puede? Quiere y no puede. Recuerdan ustedes, quiero y no puedo, genera ansiedad cuando estamos niños. Pero esa ansiedad debe convertirse en adaptación. Si no se convierte en adaptación, mi querido amigo, quiero y no puedo, y no se convierte en adaptación, se convierte en frustración y a veces en desadaptación. Y la conducta desadaptada es una de las conductas que a veces termina presentándose morfológicamente como violencia. Muy bien, entonces, fíjense, el trabajo de esta corteza prefrontal que hoy me he propuesto hablar para que todo el mundo la conozca y la pueda manejar, es la que nos permite tener juicios morales, es la que nos permite la autorregulación, es la que nos permite tener ideas creativas, pero también autorreguladoras, de conciencia, de arrepentimiento, son las que nos permiten ir en el trabajo del ordenamiento, de la regulación de la dopamina en el cerebro. Esta corteza prefrontal es la que nos salva de meter la pata, es la que nos salva de evitar que nuestras ganas rudimentarias de contestarle 4 cosas a ese vecino, pues no lo hagamos sino de una manera prudente que evitará un conflicto nuevo. ¿Sí se da cuenta, señora? Entonces, cuando usted quiera pelear, respire. ¿Cierto? No, yo no le digo que no pelee, no, porque la pelea resuelve a veces. Solo hay que saber pelear. La pelea sin propósito, ya voy a pelear porque voy a hacer efluvios emocionales, voy a gritar y voy a insultar. Así no. Si usted pelea con un propósito para esclarecer, claro que el término correcto sería voy a discutir. Bueno, puede usted discutir, no está mal, pero tengamos un propósito. Y no discuta cuando esté su cabeza completamente ordenada y manejada por la amígdala cerebral. Es decir, espere que pase 25, 30 minutos. Respire. Espere que pase los 25, 30 minutos y a la carga. Y entonces esa discusión la ganará usted. ¿Por qué? Porque su cerebro cortical habrá hecho su intervención y la corteza prefrontal ha tenido chance de intervenir para modelar, pulir, acomodar, regular y que salga finalmente la conducta. Pero una conducta pulida donde usted no dice samba canuta y no dice el ABC de todas las interjecciones que se ha aprendido en estos últimos años, no lo va a decir, porque usted va a regular su rabia. No es ninguna historia. ¿Correcto? Si está muy molesta, está bien, pero lo va a regular, lo va a acomodar. Primero tiene que respirar, dele oxígeno a su cerebro para que su cerebro no se ahogue y no se vuelva loco. Dele oxígeno, ¿correcto? Dele oxígeno y chance. Tómese esos 25 minutos, salga a dar una vuelta, camine, y entonces empiece a pensar en el motivo por el que va a discutir. Planifique el propósito de esa discusión, planifique, diga por qué voy a discutir, qué quiero conseguir. Quiero conseguir que me acepte, quiero conseguir que ya no me fastidie, quiero conseguir que ya no me pida tantas veces explicaciones de las veces que me persigue. ¿Qué quiere usted conseguir? Propóngaselo, imagíneselo, plantéeselo, porque la discusión por la discusión no tiene ningún propósito y eso sí, no hay ningún sentido lógico para una discusión sin propósito. Las discusiones tienen que aterrizar en algo. Cuando aterrizan en algo, ese propósito resuelve el problema. Porque la idea es que resuelve el problema. Muchas parejas, por ejemplo, no, sí, estamos discutiendo, pero no terminaron. Ahora sí, bueno, parece que se animó el caballero, está a sus marcas y no hay cuándo. Caballero o señorita, dígame usted, ¿con quién hablo? ¿De qué distrito es? ¿Y qué persona es? Dígame usted, ¿cuál es su pregunta? A ver,
No escucho nada. A ver. Al parecer no escuchamos. Bueno, continuamos nosotros hablando sobre el tema y decimos, por ejemplo, en este punto en particular, cómo es. Me decía una señora la vez pasada, decía, ay, pero doctora, nosotros siempre cuando empezamos a discutir con mi esposo, siempre discutimos, pero a veces no resolvemos nada, pero terminamos entre sábanas. Ah, eso es muy común. Recomendación, si usted no resolvió el problema, bueno, las sábanas ayudan un poco, ¿verdad? Ayudan a calmar. No, es que las sábanas sirven, claro, en el fondo lo que pasa es que toma su tiempo. Y en vez de ocuparse de pelear, usted se ocupa de hacer esas otras acrobacias que son interesantes y que allí se toma usted media hora, una hora, mientras el cerebro hace su trabajo y la corteza prefrontal hace su tarea. Y por supuesto que después podrá usted hacer toda clase de pregunta y terminará en la respuesta acertada. Acá están los chicos del estudio intentando averiguar por qué razón la persona que llama no entra la llamada. Estoy notando que ha insistido la persona, está llamando ahora. Bueno, falta poco para terminar el segmento. Si no logramos, le dejaré mi teléfono para que pueda usted llamar en otro momento. Fíjense, entonces, ¿cuál es la parte importante de este punto en particular, estimado amigo? Tenemos que entonces resolver los problemas de pareja y las discusiones de pareja antes que se compliquen la vida. Tenemos que terminar, bueno, ya no importa, no terminamos la discusión, pero terminamos entre sábanas. ¿Eso es bueno o no es bueno? Bueno, digamos que si me permite tomar el tiempo para que después de ese encuentro yo pueda discutir con una cabeza un poco más, obviamente, tranquila, porque habré hecho uso de mi condición dopamínica y por lo tanto estoy feliz, ¿cierto? Porque después de un encuentro acrobático como ese uno termina feliz, ciertamente. Igual como cuando uno llora, ojo, recomendación, llorar, tienes motivo para llorar porque tienes toxinas, llora. No es malo llorar, hay que darse un espacio, acomodarse para llorar a tu gusto y después de llorar, mi querida amiga, vas a sentir una sensación de disfrute altamente dopamínico que ya no tienes ganas para pelear. Estás cansada, lo único que quieres es dormir o comer, porque tu cerebro ha expulsado toda esa sustancia tóxica cuando has llorado. Y terminaste de llorar y en esa descarga finalmente lo único que vas a tener es ganas de disfrutar de ese momento de relax, de ese momento de felicidad. ¿Por qué? Porque ya no estás en este momento en el pugilato del llanto y del dolor, sino quieres dormir y descansar, ¿no? Yo no conozco a nadie que después de llorar a su gusto digas, bueno, ahora sí me voy a cambiar de ropa y me voy al gimnasio. Pues no, si has llorado un montón, lo que haces es te acurrucas y te duermes. Normal, eso es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿cierto? Nos damos el tiempo para poder echar fuera una serie de contenidos tóxicos que nos permiten oxigenar un poco el cerebro. Ojo, el cerebro siempre debe estar oxigenado. Usted puede oxigenarlo. Oxigénelo, respire, busque un momento para reconciliarse con esa respiración. Escuche su respiración. Vamos a entrar en esta partecita última que nos queda, hablar de lo que nos toca hacer. Punto número 1, respire. Conserve a su cerebro oxigenado. ¿Correcto? Segundo, recuerde que para que esta corteza prefrontal intervenga y trabaje y haga su tarea, usted tiene que usar todos los recursos que Dios nos ha permitido a través de esta organización cerebral tan perfecta que tenemos. Hable, comuníquese. ¿Sabe usted que la corteza prefrontal ayuda mucho? Hable, abrace, comuníquese. Entonces, hablar suprime muchas emociones negativas. No le ponga caritas felices. Abrace a su hijo y dígale te amo. Abrace al esposo y dígale te quiero. Hable mucho, comuníquese. No deje que su hijo se encierre en su cuarto y no hable más. ¿Correcto? Alimente la sensibilización, alimente la empatía. La empatía es muy importante, querida amiga.
nos seguiremos encontrando, estamos llegando al término. Ya sabe, abrace a su hijo, dígale que lo quiere, escuche música, es endorfínico. Tenga sexo, es importante porque nos ayuda a recrear emociones tóxicas y complicadas. Llore, llorar es importante. Y haga de su vida una vida saludable, coma saludable, verduras y frutas. Deje de comer chatarra, ¿correcto? Muy bien, queridas amigas, nos seguiremos encontrando en los próximos jueves para seguir buscando en los vericuetos del cerebro esa mente perfecta que en algún momento será poderosa y podremos tener un repertorio de conductas seguramente menos violento cada vez. Un abrazo muy grande para todos, nos encontramos el próximo jueves. Ya saben ustedes que en Global Estudio TV estaremos el próximo jueves. Denle like y estaremos juntas como siempre. Muchas gracias.